Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Cyber Week, tu dosis semanal de tecnología. Mi nombre es Pablo Navarro y estamos súper contentos. Vamos a bajarle un poquito la música. Estamos súper contentos de poder estar acá con ustedes nuevamente y poder conversar y explorar temas diversos en lo que es la tecnología. Les recuerdo a todos que este programa es transmitido a través de nuestras redes sociales y por nuestro canal Metaversus todos los martes a partir de las 7 de la noche. Así que lo invitamos a compartir y suscribirse en todas nuestras redes sociales. El día de hoy conversaremos de un tema súper interesante y que todos debemos conocer al respecto. Es buenísimo. Privacidad digital, cómo proteger tu información, tu información personal, perdón, y cómo proteger nuestros datos. Nos acompaña esta noche don Lutfin Baches y Jonathan Matamoros, quienes nos ayudarán a analizar de manera más profunda el tema el día de hoy. Realmente esperamos que disfruten del programa y podamos aprender algo nuevo sobre cómo proteger nuestros datos en el ciberespacio. Así que sin más, le damos la bienvenida al señor Lutfin Baches. Muchas gracias, Pablo, Jonathan, un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Para mí la verdad es un deleite poder compartir estos tiempos porque sin lugar a dudas son muy enriquecedores. Gracias, Pablito. Y también nos acompaña don Jonathan Matamoros. Igual, Pablito, Ludwig, un honor y una semana más aquí en este nuevo programa, en esta nueva experiencia de vida que estamos teniendo todos y a crecer y a hablar montones de tecnología, que es lo que nos apasiona a nosotros tres. Claro, buenísimo. Bueno, compañeros, ¿qué tal si iniciamos el tema de hoy? Es bastante amplio, además es súper importante porque es importante para todos conocer esto porque la privacidad digital tiene que ver con todos, ¿verdad? Todos los que tenemos contacto con la tecnología debemos saber cómo resguardar nuestros datos y saber quién tiene nuestros datos, cómo los manipulan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si les parece si iniciamos definiendo un poquito qué es un dato, qué es información, porque son diferentes, ¿cierto? Entonces, tal vez quizás empecemos por ahí, Jonathan. Claro, y es muy importante identificar qué es un dato. Vamos a ver, y el dato se divide en dos niveles. A veces lo que creemos como un dato y lo que también dice la ley, y también lo que dicen algunas leyes de otros países que son mucho más fuertes y más maduras. Pero entramos en eso. ¿Qué es un dato? Podemos dividirlo en datos personales, que son todos aquellos, cualquier dato que identifica a una persona física. También podemos tener datos sensibles, que es todos aquellos que nos pueden dar origen racial, étnico, opinión política, conversión, religión, Claro. todos esos son datos sensibles. También tendremos datos de acceso restringido, ¿okay? Que son todos aquellos datos de interés para tanto el titular como para la administración pública. Y también tenemos datos irrestrictos, ¿verdad? Que son todos aquellos datos de bases públicas generales, donde compramos, que compramos, todo esto pueden ser datos irrestrictos. Y por último tenemos todo lo que son datos crediticios, que estos son datos normados y regulados por nuestro sistema financiero nacional. Pero eso es muy corto y ahorita quiero explicar un poco más, pero quiero dejarles que eso es muy corto si hablamos de muchos datos. O sea, la ley trata de agruparlos todos en muy pocos, lo que realmente crea un vacío legal muy importante. Claro. Don Lutfin, ¿algún aporte adicional? No, definitivamente estamos hablando de elementos cotidianos, pero que son muy sensibles, ¿no? Porque estamos hablando al final de lo que es nuestra identidad digital, de lo que es, podríamos llamarlo como nuestra huella digital, desde un punto de vista informático, desde un punto de vista digital, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿no? Y pues es algo muy, muy delicado, pienso yo. Es algo que sin lugar a dudas debemos tener mucho cuidado en cómo lo manejamos,
¿Qué cosas compartimos? Porque ya bien Jonathan hablaba de las diferentes áreas donde se puede manejar esta información. Ahora bien, ¿qué cosas voy a compartir? ¿Verdad? ¿Qué cosas no voy a compartir? ¿O qué cosas yo no quiero que se sepan de mi, por así decirlo, de mi huella digital, ¿verdad? De mi información privada, que de una u otra manera hay muchos detalles que andan dando vuelta en medios electrónicos. Háblese de bases de datos, háblese de redes sociales, háblese de chats, háblese de tantos elementos en los cuales hoy estamos involucrados. Entonces, sin lugar a dudas, la privacidad digital, como bien lo estás poniendo ahí en la imagen, es algo muy, muy, muy delicado hoy por hoy, para cada uno de nosotros. Sí, digamos, yo definiría que un dato es la unidad mínima de información, ¿verdad? Puede ser un número, puede ser una letra, una palabra o cualquier símbolo que no tenga sentido, sin un contexto adicional, ¿verdad? Sin un contexto eso no dice mucho. Entonces ahora, si nosotros combinamos todos los datos de manera significativa, obtenemos información. La información al final va a ser ese conjunto de datos procesados y organizados de una manera que tenga sentido y que sea útil. Los datos al final van a ser como piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Y la información como ese rompecabezas completo que nos da una imagen más clara. Entonces, eso así lo veo yo. Cuando hablamos de proteger nuestra información, estamos hablando de proteger esos datos combinados que tienen significado y lo más importante es que tienen un valor para nosotros. Y ahí es donde entramos al tema ya propiamente de privacidad digital. ¿Cómo podríamos definir qué es privacidad digital? Y entrando un poco, para también cerrar un poco el tema del dato nada más, todo lo que hacemos en Internet nos deja nuestros datos per se. La huella digital que llaman, ¿cierto, Jonathan? La huella digital, que sé que vamos a entrar un poco más adelante de eso, pero al fin y al cabo, como bien lo dijiste, Pablito, cuando conglomeramos todos esos comportamientos, todos esos datos que vamos dejando, nos terminan haciendo una huella digital y comportamientos. A veces hasta decimos, donde andamos en web, son los datos de flujo donde nosotros nos movemos. Entonces, es importante proteger. Bien lo ha dicho Eric Schmidt, el ex CEO de Google, la privacidad es una de las mayores preocupaciones de la era digital. Entonces, volviendo al tema, ahora sí que nos decías ahorita, ¿qué es la privacidad digital? Es cómo protejo, cómo realmente toda esa huella digital, todos esos datos que yo voy dando minuto a minuto, segundo a segundo, la gente que sigue esta misma red está dando datos, generando tiempo, conectividad, una IP, desde, como vos bien lo acabas de decir, un dato por sí solo no importa, la IP de donde se conecta la gente, del país de donde se conecta, pero ya después traducido eso, podemos empezar a enriquecer toda esa huella digital y decir, mira, Jonathan sale de Costa Rica, pero ¿de qué lugar? Bueno, viene de la zona de San José. Entonces vamos segmentando y vamos teniendo datos cualitativos de las personas y muchas porque nos empezamos a identificar a las personas. Sí, como usted lo dice, es la protección de la información personal y sensible que compartimos y almacenamos en línea. Correcto. Definitivamente, ahí hay muchos elementos. En el grado que nosotros tenemos de poder proteger nuestra información, ¿no? Porque al final acá hablamos de privacidad digital. Entonces, yo creo que como cada uno, como seres individuales, queremos que nuestra información sea conocida hasta cierto punto. Hay cosas que queremos que se conozcan y otras que queden completamente restringidas para un círculo más cercano, como lo que es, no sé, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, en fin, nuestros padres, por ejemplo, nuestros hermanos, pero hay información que no queremos que llegue a trascender a otros límites, ¿verdad? Y es ahí donde creo que entra mucho en juego el hecho de, pues, la privacidad digital como tal, porque muchas veces, lamentablemente, no nos damos cuenta que compartimos mucho de eso. Todos los días.
todos los días hay una cantidad de información que van creando un mapa, que van creando esa huella digital de cada uno de nosotros en las redes sociales, en nuestros correos, en fin, en tantas áreas, ¿verdad? Bien decía Jonathan, mira, del simple hecho de indicar desde qué dirección IP te estás conectando o desde qué ubicación ya, con el simple hecho de saber la dirección IP, ya puedes saber de en qué lugar, en qué área más o menos estás y todo eso se puede monitorear. Es increíble. O sea, es increíble la cantidad de información que se puede obtener. O incluso el hecho de pronto te conectaste en un lugar, te moviste a otro y ya el sistema, los algoritmos pueden decir, se movió de aquí a acá. Entonces, y si es algo recurrente, ya tienen una ruta más o menos de dónde a dónde te mueves, ¿no? Pero bueno, Pablito. Sí, la privacidad digital implica asegurar que la información personal esté protegida contra el acceso no autorizado, ¿verdad? Y que es el usuario el que tenga la capacidad de gestionar quién puede ver o usar esos datos. Podríamos decir que la privacidad de datos es la protección propia de los datos personales frente a quienes no deberían tener acceso a los mismos, ¿verdad? Y la capacidad de que los usuarios tengan de determinar a quién le dan la información. ¿Por qué creen que es importante la privacidad digital? Excelente pregunta, Pablo. Desde mi punto de vista, ¿por qué es importante mi privacidad digital? Por el hecho de que a través de esa privacidad que tengo, no solamente protejo mi identidad, la cual puede llegar a ser vulnerada, y con vulnerada me refiero a que alguien puede venir y robar mi identidad desde un punto de vista digital, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, la privacidad que cada uno de nosotros debe manejar debe de tratarse con mucha delicadeza. De los detalles que yo comparto, de los detalles que yo transmito, incluso lo que a veces puedo conversar o lo que puedo exponer a través de redes sociales, sin lugar a dudas, son elementos que deben de cuidarse muchísimo. ¿Por qué? Porque al final conozco casos, conozco situaciones donde a personas han vulnerado la seguridad de sus cuentas, háblese de Facebook, háblese de, no sé, de Twitter, de LinkedIn, háblese de diferentes elementos que hoy por hoy usamos a día y donde pues los han vulnerado de tal manera que luego hacen pedidos, peticiones, solicitudes a nombre de ellos, haciéndose pasar por estas personas. Entonces es un elemento que se debe de cuidar mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero que nadie venga y se aproveche de mi información para, no sé, para incluso llegar a cometer hasta algún delito, ¿verdad? Claro, claro. Y siguiendo en esa línea que dice Lutz, se debe cuidar, pero muchas veces no lo cuidamos. Muchas veces creemos que el Internet en algunos casos, y desafortunadamente nos da una falsa seguridad, ¿verdad? Desde la perspectiva de que estoy seguro, estoy aquí en mi casa, entro a una página y veo que, ¿cómo hacerme más viejito? Y le doy a aceptar y me tomo la foto, pero todo eso hay algo detrás, o sea, nada es gratis, en Internet nada es gratis. La gente cree que porque es gratis, WhatsApp es gratis y lo puedo usar, pero da una falsa seguridad y aquí es muy importante, Pablito, es eso, se debe cuidar mucho y proteger nuestra información. Debemos ser celosos de lo que hacemos en Internet y de lo que aceptamos. No, ahora que tocabas ese punto, que hay gente que dice que es que yo no tengo nada que esconder, a mí que me importa que vean mis datos, ¿verdad? ¿Qué pensamiento, ¿verdad? Tal vez no sabe las consecuencias que esto pueda acarrear, ¿verdad? Entonces yo creo que la protección de datos personales es fundamental para garantizar la seguridad y la confianza en diversos sectores, ¿verdad? Porque podríamos decir que desde la salud, las finanzas, hasta la educación, en el comercio electrónico, cada industria maneja información sensible que si no se protege adecuadamente
puede tener grandes consecuencias para individuos, para empresas, organizaciones. Entonces, hay diferentes sectores donde los datos y la privacidad son fundamentales. Yo por acá tenía, vamos a compartir con ustedes alguna información de datos, ¿verdad? Que algunos son sensibles, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, los datos bancarios, historial crediticio, información salarial, datos del seguro médico, todo ese tipo de cosas, imagínense que caigan en manos de un cibercriminal, por ejemplo. Caer en manos de un cibercriminal con esa información es un verdadero desastre, ¿sí? El hecho de tener datos bancarios, el hecho de que cuenten con tu número de teléfono, tu información salarial, historial crediticio, como colocaste por ahí, ¿verdad? El hecho de tener el correo electrónico en manos de personas que buscan pues hacerse de lo ajeno, sin lugar a dudas, estos son herramientas esenciales, ¿sí? Claro. Muy, muy, muy esenciales que pueden robar diferentes elementos y de eso aprovecharse y pues luego vulnerar hasta las propias cuentas bancarias, vulnerar información que puede llegar a ocasionar serios estragos en la economía de cualquier persona, ¿sí? Y vean lo que decían, vean lo que decían al inicio, Pablo. Un dato por sí solo no es nada, ¿cierto? Pero vean la combinación de datos. Al combinar los datos en nuestro sistema bancario, yo ya puedo vulnerar una cuenta. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando te llaman del banco? Bueno, termina el número de cédula. Yo ya puedo averiguar el número de cédula en una página, que ahorita vamos a hablar de eso, en una página por ahí. Facilísimo. Facilísimo. Entro en las redes sociales y puedo ver la fecha de nacimiento y puedo hasta saber si está casado. Entonces, vean que la combinación de datos es lo que llega a vulnerabilizarnos como personas. Entonces, cuando me llamen del banco y me digan, ese quiero saber si estoy hablando con Jonathan Matamoros, el número de cédula termina en, lo tengo en una página pública. Fecha de nacimiento lo tengo en esa misma página pública. Tiene tarjetas extras, puedo batear y decir, si este man está casado, fijo, debe tener por lo menos una para la esposa. Sí, una, o dos, o tres, y empiezo a batear o empiezo a jugar con la modificación de los datos y ya sí pude vulnerar una cuenta. Vean que por eso, montones, como lo dijo Pablo, un dato por sí solo no hace nada, pero un conjunto de información nos puede llevar a la quiebra. Y un pequeño paréntesis ahí, y no quiero ampliar mucho esto, ¿verdad? El hecho de que puedes pescar toda esa información en diferentes áreas, en diferentes lugares, y como decimos acá en Costa Rica, vas armando el muñeco con eso, ¿verdad? Vas armando todo el perfil que quieres y eso te puede llegar a ser de mucha utilidad, o mejor dicho, les va a llegar a ser de mucha utilidad a las personas que quieran vulnerar diferentes temas, por ejemplo, bancarios, ¿verdad? Sí, claro. No, definitivo. Algo le iba a decir a Jonathan, pero se me fue la idea. Sí, sí, es importante mantener nuestros datos y saber a quién se los damos, ¿verdad? Eso es definitivo. Yo por acá tengo perdón, Pablo, de datos. Sí. No sé si puedes regresar a la imagen anterior que estabas compartiendo hace un momento, porque me parece muy interesante lo que había en esa imagen, esa justamente, ¿verdad? Habla de situación de salud, ideología política, religión, datos biológicos, vida, orientación sexual, híjole, participación gremial, datos biométricos, firma digital, voz, imagen. Hace una semana hablábamos de inteligencia artificial. Hoy hay herramientas con las cuales se puede clonar perfectamente la voz, no digamos la imagen, ¿verdad? Entonces, también mencionas acá de origen racial o étnico, ¿verdad? Entonces, hay muchos de esos elementos que a mí no me interesa que personas o entidades fuera de mi círculo más íntimo sepan de mi situación de salud, ¿ok? O que sepan al respecto sí, claro. de no sé,
mis datos biométricos, ¿verdad? Mi firma digital. ¿Quién necesita tener mi firma digital? Yo y nada más. Imagínate. O sea, detalles, ¿no? O sea, son, como dice ahí el sí. centro, ¿verdad? Datos muy sensibles, muy sensibles. ¿Verdad? Correcto. Y también hay todo un mercado negro con datos, ¿verdad? Yo creo que Jonathan es experto en esta área y nos puede conversar un poquito más de ese tema, de cómo se mueven esos datos en el mercado, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de los data brokers, o sea, al fin y al cabo, ¿por qué los datos son importantes? Porque se puede hacer lo que sea con los datos. ¿Quién no quiere comprar? Imagínese qué pasaría con la base de datos del sistema actual de factura electrónica. ¿Quién no quiere saber el comportamiento de las personas? ¿Qué están comprando? ¿Dónde están comprando? ¿Con qué recurrencia están comprando? ¿Cómo generarle programas de lealtad a través de esto? Y ahí es donde nacen los data brokers, que al inicio, no sé si ustedes se acuerdan, que antes se les llamaba mucho, o en un segmento financiero se les llaman estas entidades que protegen las entidades financieras, ¿verdad? Entonces, vos vas, para no hacer nombre de ninguna de ellas, vos vas y puedes los buró crediticios. Pero al fin y al cabo, los buró crediticios es esto, es un data broker que tiene toda mi información, dónde vivo, cuáles han sido mis últimas direcciones, cuáles han sido mis últimos números, mis ingresos, porque lo tienen, y algunas casas de tarjetas se han visto también involucradas en estos movimientos. Entonces, al fin y al cabo, bien lo dice ¿cuál es el nuevo petróleo? Los datos. Los datos son el nuevo petróleo. Quien tiene poder de los datos, tiene poder de la sociedad. Vean que ahora habrá Ludwig de la información anterior. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con el 33% de los datos que fueron las influencias que se dieron en las últimas elecciones de Donald Trump? O sea, toda la data, todas las decisiones terminan siendo datos. Entonces, ¿qué es un data broker? Son esta gente que recopila información y la hace de forma no muy transparente. Y miren qué interesante, cuando uno empieza a investigar mucho los data brokers, los juegos, la mayoría de juegos de estos y uso este ejemplo porque lo sé y lo estudié cuando estaba llevando mi especialización de Derecho Informático, eran cuando usted se hacía viejito, la foto de viejito, lo que querían capturar eran sus datos. Y al fin y al cabo, todos estos data brokers, ¿con qué se dan? Con contratos de adhesión. ¿Qué es el contrato de adhesión? Es el que usted nada más le da aceptar y aceptar a todos los términos, pero usted no puede negociar nada. El 80-90% de las aplicaciones en Internet, usted no puede negociar. Usted no va a llegar como a decir, mira Facebook, no me gusta que uses mis datos para comercializar. Quítame eso para yo firmarlo. Facebook le va a decir, next, acepto o no acepto. Si no lo acepta, simplemente no te dan el servicio y punto. Sí, y es tan cierto, y es tan cierto como el hecho de cuando instalas una aplicación, un programita, lo que gustes, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos muy humanamente? ¿Okay? Decimos, puede ser un testamento así enorme, ¿verdad? El que dice al respecto de los detalles, las condiciones del uso y qué van a hacer con tu información, y ahí te mencionan un montón de detallitos que no nos detenemos a leerlos, que no nos detenemos a analizar, ¿verdad? Y al final, pues a lo que yo estoy entendiendo, lo que son los data brokers, pues son agencias, entidades, no sé, ¿verdad? Que toman toda esta información y al final pueden venir y venderla a alguien que sí le va a interesar todo este tipo de detalles e información, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando instalamos un sistema operativo, cuando instalamos, como te decía, una aplicación, programita, regularmente no leemos nada de eso y decimos, nada, sí, ¿verdad? Nos vamos hasta el final y acepto y clac, ¿verdad? Lo que ahora mencionaba Jonathan al respecto de los juegos, yo juego algunas cosas por ahí y yo recuerdo cuando los monté y todo, me decía, ¿acepta las condiciones? Y yo, sí, no importa, no importa, ¿verdad? Y ahí va, ¿no? Ahí van. Entonces, hoy por hoy, pues toda información es útil precisamente para estas entidades, estos data brokers, que al final lo que hacen es tomar toda la información, capturarla y pues ponerla en venta.
Sí. para que alguna entidad la aproveche. El mismo, sin ir tan lejos, las mismas herramientas que utilizamos a diario para buscar, ¿verdad? Ahí escribimos en nuestro navegador y automáticamente empezamos a buscar diferentes cosas y diferentes elementos, y ahí mismo se va capturando detalles de cuáles son nuestras afinidades, las cosas que nos gustan, lo que nos está motivando, lo que nos llama la atención. Y de pronto tú estás en Facebook, ¿verdad? En tu teléfono, y de pronto ves anuncios relacionados con eso, ¿verdad? La otra vez yo quería comprarme un colchón y dije, sí, es que ando buscando un colchón, quiero ver. Y de pronto ahí en la publicidad, colchones Crown, colchones esto, colchones lo otro. Entonces, nuestra propia voz hoy es captada. Sí, así es. Nuestra propia voz es un elemento que los dispositivos utilizan a través de diferentes elementos internos de nuestros dispositivos, ¿no? Captan la voz y pues la analizan y dicen, lo que está hablando es de esto, ¿no? Y ya nos empiezan a mandar información. Al final, todo se resume en movamos dinero. Correcto. Sí. Y perdón, ahí me extendí un poquito, pero adelante. No hay problema. Volviendo a los sectores, ¿verdad? Donde los datos y la privacidad son fundamentales, ahí tenemos algunos sectores. Pero vean, por ejemplo, en salud, ¿qué datos de salud pueden ser sensibles? Bueno, podríamos hablar de historias clínicas, diagnósticos médicos, pruebas y análisis, información de seguros de salud, información genética, biométrica. En el área de finanzas, información bancaria, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, débito, inversiones, portafolios, el historial crediticio, que es muy importante. En educación podríamos hablar de expedientes académicos, resultados de exámenes, inscripción, asistencia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Vean redes sociales, publicaciones que hacemos, contenido que compartimos, todos los mensajes que nosotros enviamos privados y por chat, los contactos, nuestros amigos, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros datos de ubicación, porque también eso nos rastrean, ¿verdad? Comercio electrónico, historial de compras, como lo hablaba Jonathan hace un rato, la información de pagos, envíos, suscripciones, valoraciones de productos, son montones de cosas. Tecnología, por ejemplo, datos de uso, la actividad en las aplicaciones que generalmente utiliza, la geolocalización, que como les comentaba en redes sociales también, dispositivos conectados, ¿verdad? Podemos tener a nuestro alrededor información de todos nuestros dispositivos. Vea usted también con la parte de trabajo y recursos humanos, ¿verdad? Información de los empleados, candidatos, nuestros currículum, datos de nóminas, beneficios, bonos, información laboral, ¿verdad? Información hasta salarial. Bueno, y puedo seguir, son montones, ¿verdad? Ahí nada más estoy dando algunos datos importantes, pero sin duda alguna esta información en manos que no se deben puede ser muy, muy catastrófico, ¿verdad? Perdón, vea lo que pasó en la salud. Un mal manejo. ¿Qué hubiera pasado si cuando se manejó la enfermedad? Sé que esto pasó hace muchos años, ya está falleció. Cuando se manejó la información del CEO de Apple, cuando él estaba con el problema de cáncer. Si esa información de Steve Jobs se hubiera manejado mal y hubieran salido en un momento inaceptado o no con una estrategia bien manejada, las pérdidas en Apple hubieran sido catastróficas. ¿Qué pasaría en serio con cuando hacen el hackeo del sistema de salud del Sistema Nacional de Costa Rica? ¿Cuánta información se ha perdido y puede estar en manos de los hackers en la Deep Web? Y información de dueños de empresas, de grandes empresas que podrían tener alguna situación o alguna enfermedad que no debería de salir a la luz porque podría poner
en juego tanto o su credibilidad o las acciones de esa empresa. Entonces, el vulnerar los datos, y excelente que entrar en este tema, el vulnerar los datos trae consecuencias de no solo económicas de las personas, sino sociales y mucho más daños de reputación, problemas legales y un montón de cosas que vamos ahorita a entrar. Perdón por adelantarme, pero creo que No. era parte de eso, ¿verdad? O sea, cómo a veces no le damos la importancia a los datos y a la exposición que pasa con ellos. Claro, y un elemento que mencionabas, Jonathan, con el ejemplo de Apple y Steve Jobs, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en su momento previo al fallecimiento de este personaje se hubiese filtrado toda la información al respecto de lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo? Y yo no sé hasta qué punto realmente llegó a salir mucho de esto a la luz previo a su fallecimiento, ¿verdad? Vos mencionabas algo, el hecho de cómo se está midiendo, ¿verdad? Las empresas en la bolsa de valores, cómo puede llegar a afectar el detalle de que un personaje o una personalidad muy importante para una compañía pueda llegar a deje de existir o deje de trabajar con ellos, o alguna situación puede llegar a impactar de cómo esta compañía pueda seguir evolucionando o pueda seguir creciendo. Espero sí darme a entender con esto que estoy con esto que estoy comentando, ¿no? ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, si la información no se maneja de una manera adecuada, de una manera sana, digámoslo, puede llegar a ser un colapso para una empresa, para una compañía, o incluso hasta para una nación, un país, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos. El hecho de información mal utilizada en nuestros casos puede llegar a convertirse en un problema a nivel de nuestra familia, a un nivel muy, muy interno, ¿no? Sin ir hacia a lo grande, ¿verdad? Si nos vamos a lo más macro, a lo más pequeñito, nosotros mismos, ¿no? Pablo. Sí, no, justamente ya entramos en lo que era el tema de las vulnerabilidades, ¿verdad? Mi pregunta era, ¿qué sucede? ¿Qué problemas podríamos enfrentar cuando hay una vulnerabilidad de los datos? Pero bueno, ya iniciamos con ese tema. Y sí, definitivamente una vulneración de datos, bueno, es un incidente de seguridad en el cual nos roban la información o los datos confidenciales y se toma posesión de un sistema sin conocimiento o permiso del propietario. Entonces, más o menos eso es. Claro. Ahora, hay que considerar varias cosas, ¿verdad? Cuando sucede ese tipo de vulneración, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el robo de identidad, ¿verdad? Los delincuentes pueden robar la información personal y hacerse pasar por víctimas y pueden abrir cuentas bancarias, como usted lo mencionaba ahora, solicitar préstamos o realizar compras fraudulentas. Vea, en pérdidas financieras, tanto las víctimas individuales como empresas pueden sufrir pérdidas económicas significativas por un fraude, ¿verdad? Daño a la reputación, eso es importante porque una empresa puede sufrir un daño irreparable de reputación perdiendo la confianza de sus clientes o de sus socios. También está el impacto psicológico y emocional, ¿verdad? Las víctimas de robo y fraude pueden experimentar estrés, ansiedad y ese tipo de cosas. Exposición a información sensible, la divulgación no autorizada a datos personales puede exponer información sensible como detalles médicos, que era lo que conversábamos anteriormente, o detalles financieros, discriminación, acoso, explotación, en fin, pueden haber montones de problemas si vulneran nuestros datos. Entonces ahí ya no cabe la frase esa que dijimos ahora, de que a mí no tienen nada que robarme, ¿verdad? Mucho. ¿Verdad? Hay demasiado que perder en esto. Entonces es importante saber lo que compartimos, lo que agregamos, o dónde nos inscribimos, a quién le estamos dando nuestros datos. Realmente eso es importante. Y andando un poco más en este tema, cuando hablamos en cibercriminalidad, hablamos de ingeniería social, es eso, es vulnerabilidad de los datos. O sea, vamos a ver, es robar la identidad, entonces te robo el Facebook,
o entro al Facebook y ya, porque esto lo están haciendo los criminales. Ya los criminales son más inteligentes y usan más la tecnología que muchas de las personas, porque esas las personas dicen, es que yo y ese aparato, ¿verdad? No nos llevamos, pero los cibercriminales sí se llevan muy bien, entonces te crean un perfil falso, se hacen amigos tuyos, entonces yo ya sé dónde vives, tus comportamientos, que fuiste a comer a tal lado, entonces te perfilo, y vea que todo eso es a través de la vulnerabilidad de los datos. Puedo hacerte, hay una película muy buena ahorita en Netflix, que de hecho es un caso que acaba de pasar en Estados Unidos. Un señor se suicidó porque tuvo la pérdida financiera de todos sus ahorros y terminó suicidándose. La película se llama Abejas o como Granjas de Abejas en Netflix, y es de abeja. Y es eso, es como a una persona le vulneran los datos, le roban el dinero, y cómo hay todo ya a nivel cibercriminal detrás de todo eso, que eso no vamos a entrar ahorita, pero lo que quiero hablar es de cómo los datos. Ahora, problemas legales. Vos hablabas y vea lo que pasó hace unos meses, bueno, casi un año atrás, cuando se vulneró el chat en el fútbol nacional, y que salió ahí que en el chat un técnico, ¿verdad?, qué decía y qué no decía, y al fin y al cabo los chats son en teoría encriptados y estoy hablando con alguien tú a tú. Yo podría decir que esa información fue privada entre Ludwig y mi persona, y podría darle hasta sustento legal, y ya por eso me demandan, me difaman, y tengo toda una serie de aspectos legales, consecuencias legales. Entonces, cuando vean que algo tan sencillo como no solo el dato, sino hasta la misma conversación puede terminar siendo un tema, un conflicto muy, muy importante, que hasta me puede truncar mi vida profesional en muchos sentidos. Definitivo. Pablo, no sé si te puedo molestar, que puedas volver a proyectar la imagen de hace un momentito. ¿Por qué? Porque hay tres puntitos, tres elementos que mencionas ahí que a mí me llaman mucho la atención. Gracias, Pablo. Donde habla al respecto de robo de identidad y pérdida financiera. Dos elementos que van de la mano, créalo usted, 100%. ¿Ok? Hoy por hoy hay quienes se hacen pasar por entidades financieras, por cooperativas, por municipalidades, ¿ok? Y tienen una serie de elementos para hacerle creer a usted, que está al otro lado de la línea telefónica, de que está hablando con algún funcionario de alguna entidad en particular. En su momento yo llegué a recibir N cantidad de llamadas del Banco Nacional, donde me querían pues decir que habían vulnerado mi cuenta, esto y lo otro, y yo pues mi cuenta tenía en el Banco Nacional en ese momento, ¿verdad? Entonces fue algo que a mí me llamó la atención y me pareció gracioso, ¿no? Porque hoy se puede vulnerar hasta el número de teléfono que a ti te aparece en tu dispositivo. Hay formas en las cuales eso se hace. Entonces, ¿eso a qué te va a llevar? Definitivamente a pérdidas financieras, a que puedan entrar a tu cuenta de banco, puedan sacar tu dinero y puedan causarte un daño financiero, como el que bien estaba ejemplificando Jonathan a través de la película que él en su momento estuvo viendo. Luego, el otro elemento que me llama a mí aquí la atención de una manera bastante contundente es la pérdida de oportunidades comerciales. Es el hecho de que se filtre información y que digan, no, yo tengo vamos a sacar el teléfono marca Patito Plus Ultra, que tiene el procesador con, no sé, con 40 cores, un petabyte de espacio en disco, estoy exagerando, ¿verdad? Eso no existe. Un petabyte de espacio en almacenamiento y tiene, no sé, 512 gigas de memoria RAM. Con esto usted puede utilizarlo para lo que usted quiera, ¿sí? Hasta para hackear a la NASA si quiere. Entonces, no sé, estoy exagerando con el ejemplo, ¿verdad? Pero lo que voy con esto es que las cualidades, los detalles que yo estoy protegiendo antes de sacar a la calle mi producto pueden llegar a ser vulnerados, en el sentido de que alguien filtre esa información, lo lleva con la competencia, le pagan su dinerito por la información, por la tecnología y por todo lo que está involucrado, y de pronto 2-3 semanas antes, ¡pum!,
Alguien más sacó el mismo producto, pero con antelación, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy burdo y bastante risible. Cuando salieron en los años 50, 60, no recuerdo exactamente cuándo, salieron la serie esta de los Monster y salió la serie esta de los Adams. Bueno, pues salieron con 1 o 2 semanas de diferencia. Y no voy a abordar en eso, pero imagínate, 2 series que tenían un tema muy similar, salen al aire, ¿verdad? Con una diferencia de muy poco tiempo. Entonces, casualidad. Bueno, no sé, ¿verdad? Entonces, eso era. Gracias, Pablo, por haber regresado la imagen ahí un momentito. Claro. Y volviendo al tema, entonces, Jonathan Lutfin, ¿quién nos protege? ¿Quién nos protege? ¿Qué mecanismos de protección existen? Y también hablemos de Costa Rica. Vamos a ver, y perdón por entrar primero, amigo Ludwig, pero este tema sí me apasiona. Ahora sí, ¿quién nos protege? Nos vamos a poner un poquito picantes. Vamos a ver, a nivel internacional nos protege la Unión Europea con el GDPR, ¿verdad? Y a nivel de Estados Unidos con el CCPA de California. Estas son las más fuertes regulaciones internacionales que nos protegen. También tenemos la GIAPA y hay muy importante, ahorita en el Congreso de los Estados Unidos se está hablando ya entre las cámaras, tanto demócratas como republicanos, de tirar una única ley como está en la Unión Europea, algo que realmente sea obligatorio para todos los estados. En Costa Rica visiblemente nos protege la ley 8968, ¿verdad? Que es la que viene a crear nuestra famosa PROAP, y es esta ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos. ¿Por qué lo digo risible? Porque hemos tenido muchos casos en Costa Rica de cuales desafortunadamente la PROAP nos ha quedado debiendo su intervención. El caso más sonado último, cuando el Banco Central empieza a pedir la información financiera con nombres y apellidos de los costarricenses. Wow. Y hasta el día de hoy la PROAP no se ha nombrado, y sé que ahí Pablito tiene un temita picante, pero la PROAP no se ha nombrado y no se ha presenciado a nivel de todos estos casos. Pero bueno, y esto es muy importante, porque hay que entender muy bien GDPR y a nivel de California el CCPA, porque si nosotros somos una empresa nacional que le damos servicios a este tipo de personas, ellos nos pueden aplicar sus regulaciones. Y aquí hablo mucho del segmento hotelero, el segmento turístico, y a veces los mismos hoteleros pierden de enfoque el manejo adecuado de la privacidad digital con consentimientos informados y otras cosas, y se ven expuestos a demandas internacionales muy fuertes. ¿Por qué? Porque usted cree que si usted es europeo va a llegar y decir, es que quiero aplicar la ley 8968 que no tiene consecuencias. No, yo me voy con GDPR y las contrademandas de Mastercard y Visa para usted van a ser aplastantes. Entonces, aquí es muy importante entender quién nos protege. Excelente, Jonathan. Yo lo que tenía en mente era, no, pues me tengo que proteger yo solito porque hay entidades que honestamente no nos protegen. Por ahí se empieza, Luchi, por ahí se empieza. Exactamente. Bueno, tal vez hay gente que nos está viendo y no sabe qué es PROHAP. Ya usted más o menos lo mencionó, Jonathan, pero PROHAP es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, es una institución autónoma dentro del Ministerio de Justicia y Paz y tiene independencia para tomar decisiones y manejar sus propios recursos y sus propios presupuestos. El objetivo es garantizar que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, donde viva, la raza, los gustos, etcétera, tengan control de su información personal. Te van a proteger el derecho a decidir con quién compartes tus datos y se van a asegurar de que nadie use esa información de forma indebida y sin su autorización, ¿verdad? Eso es lo que hace la PROHAP. Pero si ustedes ingresan ahorita al sitio web PROHAP, ya les voy a decir, ya les digo, es prohap.go.cr. Correcto.
pueden ingresar y revisar una cosa y díganme qué notan ahí. Ok, yo ya estoy, dice Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, ProHub, y dice inscripción de base de datos, contenido multimedia, denuncias. Dice, aquí hay una información al puro centro, dice, toda base de datos pública o privada que sea administrada con fines de difusión, comercialización o distribución debe ser inscrita ante la ProHub. Yo no sé si usted quiere, si quiere, veamos, a mí lo primero me sale es que no tiene certificado de seguridad. Ahí está. Ahí está. Que tengo la máscara, pero bueno, ahí está. O sea, no cierto, no me he dado cuenta. Justo al lado izquierdo de mi navegador, ahí está. Dice, es un sitio no seguro, por Dios. Ahí está la imagen, para el que no entró. Sí, o sea, estamos en pañales en temas del derecho. Vamos a ver, y esto es visible, Pablito. ¿Cómo usted sabe quién ingresó al Tribunal Supremo de Elecciones a saber la información de Pablo Navarro Rojas si cuando ingresas al sitio del Tribunal Supremo de Elecciones para buscar por nombre no te pide un usuario y contraseña? Entonces, la misma ProApp desde ahí no puede asegurar quién está viendo tu información personal. ¿Y qué sale diciendo la Agencia de Protección de Datos? Es que dice, es que no hay reglamento, y aunque sí hay reglamento, es que, bueno, no podemos interferir en el reglamento porque de otras instituciones que son autónomas también. Bueno, pero entonces, ¿dónde está la cadena de gobernación como tal en los datos? Y ahí volvemos a la pregunta que dijiste, ¿quién nos protege? Correcto. De hecho, en la ley 8968, que fue publicada en el 2011, fue ahí donde con esa ley que se crea ProHub, ¿verdad? Ahora, aquí tengo otro dato interesante, y si ustedes pueden ver, tal vez no se aprecie mucho porque está un poco pequeño, pero yo marqué ahí en rojo algunos datos importantes. Eso es información pública, está en la página web de ProHub, pero si ustedes se fijan, la tendencia a la baja ha sido increíble. Del 2014 al 2023, ¿verdad? La cantidad de bases de datos inscritas se ha reducido significativamente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es que no hay una transparencia. Vamos a ver, uno de los grandes problemas de CICERE, CINERUVE, el centro del Tribunal Supremo, no tienen todavía una obligación como tal. Y hablo únicamente estatal, que deberían de ser las bases de datos que están registradas. Imagínense todas las personas privadas que no registran sus datos. Correcto. Y no solo eso, es que tenés que pagar un canon de $200, creo que es anual, por ir a inscribir tus bases de datos. $200 anuales, interesante. Sí, señor. Ahora bien, es bastante visible algunos detalles acá, ¿verdad? Empezando por el hecho del certificado de la página. Ahora, otra cosa que estábamos viendo ahorita, que estábamos viendo ese tema. En Estados Unidos solamente hay unas cuantas leyes, ¿verdad? Como usted lo mencionó ahora, el CCPA, que es la Ley de Privacidad del Consumidor en California, y el IPA, y el COPA, etc. Pero Estados Unidos no tiene una ley federal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será? Porque si usted se puede analizar un poco, las empresas o las compañías más poderosas del mundo en el área de la tecnología están en Estados Unidos. Apple, Microsoft, IBM, ¿verdad? Todas esas. Entonces, ¿bajo qué normas se rigen? Muy buen punto, Pablo. Yo lo que me hace pensar en medio de todo esto es el hecho de la conveniencia, ¿no? Como bien vos mencionás. Y no solamente lo vemos a nivel de un lugar tan vasto, a nivel de tecnología y a nivel de atrapar información como las compañías que hay en el mismo Estados Unidos, ¿verdad? Donde están estos monstruos de
de redes sociales y tantos otros detalles que hay por ahí, ¿verdad? Definitivamente, pues en cuanto no hayan tantas restricciones, pues para ellos mucho mejor, porque al final la información, como bien se mencionaba al principio del programa, hoy es el petróleo digital y por lo tanto es algo que es de mucha utilidad. Vos ahora nos mostrabas acá estas imágenes donde se ve la disminución de las bases de datos que se van inscribiendo, en fin, ¿no? Al final, ves ahí en 2023, pues ya unos rubros muy pequeños y prácticamente desapareciendo. Este año no sé en cuánto irá eso, pero si nos ponemos a analizar todo eso, señores, es en gran parte nuestra información. Y háblese Sí. en muchos sentidos. Hoy por hoy, ¿cómo es que los criminales, los cibercriminales, en fin, pueden acceder tan fácilmente a tanta información? Veamos el hecho de cuando hackearon lo más reciente que fue, no sé si me refresca un poquito, es que tengo el nombre en la memoria, en la mente, pero no logro. Sí, fue la Caja y Hacienda. Hacienda, ¿sí? O sea, toda la información que se pudo haber ahí robado, que se pudo haber hackeado, en fin, son temas, es nuestra información. Yo creo que nosotros en su momento hemos estado inscritos en la caja de una manera u otra para diferentes temas y esa información ya puede estar al aire libre. Me hace pensar en el hecho en su momento hackearon lo que era Sony con el tema de los que juegan en PlayStation. Pasó algunos años atrás, toda esa información al final es valiosa para entidades que obviamente se van a aprovechar. Pablito. Ahora, ¿cómo nos protegemos? Empecemos por ahí porque todo empieza por nosotros, ¿verdad? Así es. Definitivamente todo empieza por nosotros. Pienso que debemos de ser muy cuidadosos en lo que nosotros compartimos en redes sociales, igual desde fotografías, audios, videos, números de teléfono, lugares que visitamos, a dónde nos movemos, qué hacemos, por qué lo hacemos, en fin. ¿Qué comemos, verdad? ¿Cuántas veces no se le toma una foto a lo que estás comiendo o al lugar a donde fuiste a comer o al lugar a donde te fuiste a vacacionar? Toda esta información termina siendo útil y pues es información que seamos honestos. Si nosotros la tenemos pública, todo el mundo puede acceder a ella. Entonces, claro, tenemos en proteger nuestros perfiles de tal manera de que no sea algo al cual se pueda acceder fácilmente, sino que haya restricciones para que definitivamente no sea algo tan fácil de vulnerar, perdón. Y pues si tenemos información que queremos compartir con nuestra familia, pues compartámosla únicamente con ellos, con nuestros núcleos. No necesidad de que todo el mundo sepa cuál es el último lugar a donde fui, o en fin, o la presunción, no sé. claro. Yo creo que teniendo buenas prácticas del consumo de digital, segundo, con la educación, creo que espacios como estos, leer qué nos está pasando con nuestros datos, saber dónde estamos poniendo nuestros datos, exigir sitios seguros y exigir consentimiento informado, son cosas que nos van a proteger del trato de nuestros datos. Un consentimiento informado bien explícito nos libera y nos da una protección segura de quién maneja nuestros datos, cuándo los manejan, qué van a hacer con ellos. Muchos de los programas de lealtad en Costa Rica no tienen consentimientos informados, y lo digo porque hice una investigación en licenciatura de Derecho Informático y pasa eso. ¿Por qué? Porque no le damos importancia. Creo que desde mi intervención quiero terminar con David Birch, autor y experto en identidad digital. Dice: la identidad digital es el nuevo dinero y es el activo más valioso de las personas en el siglo XXI y debemos protegerlo como tal. Yo creo que si ahorita yo les diría que toda su información vale $1 millón, creo que la gente entraría en
en un recelo de proteger $1 millón, y eso creo que vale. Nosotros como información tenemos que protegernos. Sí, es importante también que hay que tomar conciencia y aplicar mecanismos de protección, por ejemplo, usar contraseñas fuertes, utilizar en la medida de lo posible autenticación de 2 pasos, ¿verdad? Que es una capa adicional a nuestras autenticaciones en sitios web y aplicaciones. Siempre utilizar redes Wi-Fi seguras, cuando se puede utilizar una VPN en la medida de lo posible. Configuremos nuestras redes sociales para hacerlas privadas, ¿verdad? Hay una serie de pasos ahí que usted puede implementar para asegurar y también no utilizar mucha información personal en nuestras redes sociales. No abrir correos electrónicos que no sabemos de dónde vienen. Hay que desconfiar de los mensajes sospechosos. La navegación segura, por ejemplo, no entrar a sitios como estos de ProHub que no tienen el certificado de seguridad, ¿verdad? Revisión de los permisos en las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos. Hoy día todo el mundo baja aplicaciones y las aplicaciones son muy invasivas, piden muchos permisos y a veces no nos damos cuenta de eso. El monitoreo de la actividad en línea, nuestras cookies, nuestros historial de navegaciones en los diferentes browsers, también prestarle atención a eso. Obviamente usar anti-malware, antivirus en nuestros equipos. Todo eso siempre es importante. Nos queda poco tiempo, compañeros. 30 segundos, una breve conclusión. Jonathan. Claro, debemos de protegernos, debemos darle la importancia a nuestros datos. No creo que anduviéramos con la información pública por todo lado, no lo hagamos, y no lo hacemos en la área física real, en esta vida, no lo hagamos en la era digital. Tengamos la conciencia de que el activo más valioso hoy somos nosotros como seres humanos, como fuente de información, toda la fuente de información que podemos dar. Don Lutfi. Gracias, Pablo. Sin lugar a dudas, debemos educarnos, debemos aprender cómo protegernos, debemos también ser sabios, diría yo, y utilizo la palabra sabio porque tenemos que entender y discernir qué quiero yo que otras entidades conozcan, qué información quiero compartir y qué información yo quiero que sea restringida para mi uso, ¿no? Y para lo cual necesito aprender, necesito educarme, necesito conocer qué elementos pueden ser de mayor protección. Ya Pablo mencionaba algunos, Jonathan mencionaba otros. Yo creo que en resumen, la protección empieza por nosotros mismos, por cada uno de nosotros, sabiendo qué cosas son correctas, qué cosas puedo compartir y qué cosas pueden llegar a ser algo que puede llegar a vulnerar mi seguridad o la seguridad de los míos. Gracias, Pablo. Sí, la privacidad digital es fundamental en la era de la información. Pienso que los gobiernos, las empresas, las personas deben proteger su privacidad digital porque al final es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Aunque empieza por nosotros, es requerido que las empresas y los gobiernos también nos den esa seguridad. Hay que valorar la importancia de la privacidad de los datos, definitivamente. Y pienso que la educación continua, como mencionaba Jonathan hace unos minutos, es importante. Y adoptar tecnologías de seguridad también junto con el cumplimiento de regulaciones y normativas son esenciales para enfrentar estos desafíos. Compañeros, ahora sí llegamos al final de nuestro segundo episodio de Cyber Week, tu dosis semanal de tecnología. De verdad que ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con todos ustedes, agradeciendo a nuestros compañeros don Lutfin y don Jonathan por sus aportes, análisis y demás. Por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Si es la primera vez que nos sintoniza, les recordamos que estamos por acá todos los martes por el canal Metaversos a partir de las 7 de la noche. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales. Si gustan pueden escribirnos o dejarnos también sus comentarios, saludos y demás. O si gustan que hablemos de algún tema en particular, por favor nos lo hacen saber y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. Nos vamos, Lutfin. Hasta luego, una muy feliz noche, tarde, día para cada uno de ustedes y muchas gracias.
Don Jonathan. Hasta luego, un placer. Nos vemos la próximo martes en Cyber Week, tu dosis. Hasta entonces siga explorando el fascinante mundo de la tecnología. Nos vemos la próxima semana en Cyber Week. Chao. Hasta luego.